Gloria a Dios, amados en el Señor. Voy a leer las Escrituras en Zacarías capítulo 9 para continuar en la segunda parte hablando del mismo tema, la última semana. Para ello, les invito a que vayamos a las Escrituras, a la palabra del Señor, en el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Allá en Éxodo capítulo 10, en el Éxodo capítulo 10 encontramos el juicio hacia los egipcios en una de las plagas, y una de estas plagas fue la plaga de las tinieblas o la plaga de la oscuridad. Fue tan densa la oscuridad, fueron tan densas las tinieblas, que por 3 días y 3 noches los que estaban en sus lugares o en sus cuartos o en sus camas no podían levantarse a otro lado. Así lo hicieron y allí estuvieron por 3 días y 3 noches, porque la oscuridad era muy densa. Mas, sin embargo, en el pueblo o en los hogares, en las casas de los israelitas, había luz. Allá había luz y acá había tinieblas. Y estamos hablando de una misma nación. La luz tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Por eso allá en el tabernáculo había una luz encendida de día y de noche. No se apagaba. Tenían que estarle echando aceitito día tras día a las lámparas para que alumbrara de día y alumbrara de noche, tipificando a nuestro Salvador, nuestro amado Jesús, quien vino hace 2000 años para darnos luz a nosotros. La cosa y la pregunta sería, ¿está usted viviendo en luz o está usted viviendo en tinieblas? Pongamos que Egipto es esta ciudad de Charlotte, y en esta ciudad de Charlotte, en gran parte ya quedó en tinieblas, en oscuridad, pero que en otros lugares o casas hay luz. Así somos los cristianos. Los que hemos recibido a Jesucristo, Jesús nos ha iluminado. Tenemos la luz de Cristo con nosotros. Jesús nos alumbró. Por eso podemos ver el mal y podemos ver el bien. Podemos identificar lo malo y desecharlo. Porque hoy tenemos la luz de Cristo con nosotros. ¿Dónde, en qué o en cuáles de esas dos áreas vive usted? ¿En las tinieblas o en la luz? Tengo una pregunta. Para usted, ¿qué significa la Semana Santa? ¿Qué significa la Semana Santa para usted? Quizás usted pueda decirme, para mí significa vacacionar, para mí significa ir de viajes, para mí significa pasear mucho, para mí significa disfrutar este tiempo o estos días libres y disfrutarlo a lo grande, disfrutarlo en la playa, disfrutarlo en el río, disfrutarlo en casa, o quizás lo voy a disfrutar con mis amigos, con mi familia. Yo merezco descansar, merezco dejar atrás el estrés del trabajo, merezco dejar atrás el estrés del estudio, merezco dejar atrás el estrés del cuidado de los niños y de los quehaceres de casa, para poderme relajar un poco y despejar mi mente. Eso es Semana Santa quizás para mí. Para otro es la oportunidad de reencontrarse con sus familiares y estar con ellos, celebrar con ellos.
es la oportunidad de reencontrarse con sus amigos, estar y celebrar con ellos. Bueno, aclaremos que todo esto no es malo, todo esto que hemos mencionado no es malo. En absoluto, no es malo. Porque Dios ha diseñado un tiempo para cada una o para cada cosa. Dios mismo lo ha diseñado. Pero ahora hagamos la pregunta de diferente manera. La pregunta sería, ¿qué dice la Biblia en cuanto a celebrar la Semana Santa? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a celebrar la Semana Santa? Pues a la luz de la palabra de Dios, hablando desde el Génesis hasta Malaquías, hablando desde el Evangelio de Mateo hasta el último libro de las Revelaciones o Apocalipsis, la Biblia, la palabra de Dios, no nos manda a celebrar Semana Santa. Familia, amigos y hermanos en la fe, la Biblia no nos manda a celebrar Semana Santa. Pentecostales, bautistas, episcopales, católicos, apóstoles y profetas, bautistas, metodistas. La Biblia, amigo o hermano, no nos manda a celebrar la Semana Santa. Desde ahí estamos claros. Usted va a decir, pero es la Pascua del Señor. Entendemos que es la Pascua y por eso el tema es la última semana. Claro que sí. Entendemos que es la Pascua y estaremos hablando al final de lo que es la Pascua. Pero la Biblia no nos manda a celebrar la Semana Santa. Dios no quiere que ningún hombre, Dios no quiere que ninguna mujer, Dios no quiere que ningún joven, ninguna jovencita celebre la Semana Santa. Dios no quiere que la humanidad celebre la Semana Santa. Dios no quiere que los católicos celebremos la Semana Santa. Dios no quiere que el cristianismo celebre la Semana Santa. Dios quiere que usted y yo celebremos una vida santa, que es muy diferente. Deje de celebrar la Semana Santa y corra, muévase a celebrar una vida santa en usted. Una vida santa a donde usted ande, en el trabajo, en la escuela, en la universidad y en cualquier lugar. Apresúrese a celebrar una vida santa porque Dios no quiere que celebremos una Semana Santa. La muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, en el Gólgata de la Calavera, en Jerusalén, Israel, fue específicamente, Él fue crucificado por el pecado. Jesús fue el Calvario por el pecado. Jesús fue el madero por el pecado. Jesús se entregó al Calvario por el pecado. Mas en esta Semana Santa, muy mal llamada Semana Santa, porque es la Semana Santa donde en vez de ser santos y santas, es donde se celebra con borracheras, con droga, con pecado, con maldad, donde se van a las playas, a los ríos, donde se llevan los paquetes de cerveza, los grandes botellales de licor, y ahí se van y celebran de esta manera, salen de la misa y luego de la misa se van a un baile a celebrar la Semana Santa. Eso no es santo en nada, es irónico. Esa no es la vida santa que Dios quiere
en hombres y mujeres. Dios quiere una verdadera santidad en el hombre, una verdadera santidad en la mujer. Eso es lo que Dios anda buscando. Dios, ¿qué es lo que se hace en Semana Santa? Unas grandes procesiones. Y en esas procesiones, con esas grandes multitudes, se viene cargando a un ídolo, porque santo no es. Santo se llama porque lo canonizaron y le dieron el título de santo, pero de santo no es nada. Te lo canonizaron. Vienen a grandes profesiones y empiezan a entregar sacrificios. Mas sin embargo, la Biblia nos habla en Hebreos capítulo 8, en Hebreos capítulo 9, en Hebreos capítulo 10. La Biblia es enfática y nos habla de que Dios no quiere más sacrificios, porque el Señor fue el sacrificio último y el sacrificio perfecto. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él es nuestro sacrificio. Él no quiere más sacrificio, que te haga de esto, que te haga del otro. Por tanto, no se acomode en esta Semana Santa, no se acomode su conciencia en una misa, no acomode su conciencia en una procesión, acompañando a un ídolo que lo traen cargando. No acomode su conciencia en una misa, no la acomodes. No acomodes tu conciencia en la llamada misa del gallo. No la acomodes allí. No acomodes tu conciencia cargando un crucifijo en este tiempo, en esta semana. No la acomodes. Jesús murió en la cruz del Calvario para salvación. Pues lo que hay que hacer es arrepentirse de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras iniquidades. Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. ¿Qué es lo que el hombre necesita? ¿Qué es lo que el hombre requiere? Correr, venir, presentarse al Señor Jesús para arrepentimiento, para perdón de pecados, para perdón de maldades e iniquidades. Ya nunca más le des la espalda al Señor Jesucristo. Así has caminado. Así has caminado todo este tiempo porque te has encobijado en una misa, porque te has encobijado en una procesión, porque te has encobijado bajo la misa del gallo, porque te has encobijado en la crucifixión de Jesús, en la muerte de Jesús. Ahí te has encobijado viendo a alguien que se amarra en una cruz y viéndolo ahí te pones triste, te afliges, te lloras, te has encobijado en eso. Mas al Señor no se le glorifica, no se le adora con esta clase de ritos, con esta clase de situaciones. No es con sacrificios. Al Señor hay que entregarse a Él. No camines más dándole la espalda. No existe una Semana Santa que tú debes de estar en ella. Todos los días los debes de vivir en santidad. El lunes, el martes y todos los días del año, los 365 días del año, tienes que guardarte santo para Dios, no una semana solamente. Y hay que recordar que de santa no tiene nada esta semana. Es terrible, es irónica, es bárbaro lo que se hace en esta semana. No es nada santo en absoluto. Por lo tanto, nuestro consejo es: no le des más la espalda al Señor Jesús. No le des más la espalda, porque si continúa usted haciéndolo así, cuando muera no hay misa que te salve, no hay Papa Francisco I que te salve, no hay San Cristán que te salve, no hay monaguillo que te salve, no hay monja que te salve ni monje que te salve. No
No hay nadie, no hay padrecito, no hay sacerdote que te vaya a salvar en aquel día. No hay nadie quien pueda salvarte. Es hoy que usted puede correr a recibir la salvación. No le dé mala espalda. Usted puede evadir hoy, no confesar a Jesús. Usted puede evadir, hacer oídos sordos ahora mismo a esta enseñanza. Usted puede evadir a criticarme o a ofenderme si usted quiere, como también usted puede evadir a no pagar los impuestos en su país, en su ciudad. También usted puede evadir la justicia cuando haces algo allí en el pueblo, en la ciudad, y te vas para otro lado. Puedes evadirla, pero usted tiene que entender que la muerte no la vas a poder evadir. Y es allí, en la muerte, donde viene el lamento y el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque llegan a la realidad de todas las cosas. La realidad viva, donde ya no puedes retroceder, donde ya no puedes volver. Y quisiera volver de allá para pegar un grito de angustia y gritarle a todos de que estabas engañado, porque no hubo misa quien te salve, no hubieron 9 días que te salvaran, un novenario que te salvara, no hubo nada, padrecito, ni nada que te salvara. Y es después de la muerte que viene el gemido, es después de la muerte que viene el dolor, es después de la muerte que es demasiado tarde. Por lo tanto, es hoy que usted puede salir de todo este engaño humanista, de todo este engaño ideológico, de todo este engaño dogmático. Hoy es el día que usted puede salir de ahí. Usted puede salir. La Pascua fue la libertad de la esclavitud en Egipto. ¿Qué fue la Pascua? La Pascua fue la libertad de la esclavitud de todos los israelitas que estaban en Egipto. Esa fue la Pascua. Cuando Jesús muere en la cruz, nos otorga la verdadera libertad, la verdadera liberación de nuestras maldades y de nuestros pecados. Así como la Pascua para los israelitas fue una verdadera libertad cuando estaban en su esclavitud, así cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, nos otorgó verdadera libertad, nos otorgó verdadera liberación, libertad de nuestros pecados, liberación de nuestros pecados, libertad de nuestras maldades, liberación de nuestras maldades. Fue el Cordero de Egipto, el Cordero de Egipto nos hizo libre de la esclavitud de la tierra y del sufrimiento. Fue ese Cordero de Egipto, ese Cordero de allá en Egipto que hizo libre a ese pueblo, hizo libre a esos hombres y mujeres de la esclavitud de la tierra de Egipto y de la esclavitud del sufrimiento bajo las manos y la esclavitud del faraón. Fue ese Cordero que los hizo libre. Si ese Cordero no se hubiera hecho presente, y sin ese Cordero en las puertas y en los dinteles y en los postes de las casas, hubiera habido muerte, hubiera habido llanto, hubiera habido dolor. Mas sin embargo ese Cordero los trajo a libertad. Ese Cordero los trajo completamente a que fueran libres de la libertad, libres completamente de una liberación, les otorgó una liberación total. Así es, ese fue el Cordero de Egipto. Y el Cordero de Dios nos ha hecho libres. El Cordero de Dios nos libertó del pecado. El Cordero de Dios en la cruz del Calvario nos dio libertad. El Cordero de Dios nos dio libertad del pecado, nos dio libertad de la maldad. Por eso hoy queremos que vengas al Cordero de Dios. No celebres una cosa que no te salva. No vayas a una misa y no pierdas las misas en esta Semana Santa que no te va a salvar, por más que vayas. El único quien te va a salvar es Jesús.
no el padrecito del pueblo. Es Jesús el que salva, no la monja del pueblo. Es Jesús el que salva, no el sancristán del pueblo. Es Jesús el que salva, no la iglesia católica. Es Jesús el que salva, no la iglesia mormona. Es Jesús el que salva, no la iglesia budista. Es Jesús el que salva, no la iglesia hinduista. Es Jesús el que salva, no la iglesia fulana. Es Jesús el único quien salva. Por eso el padrecito no te puede dar salvación. La religión no te puede dar salvación, porque Jesús es el único quien salva. Pueden venir cuantas Semanas Santas usted quiera que vengan, pero cargando a ese ídolo en esa procesión no hay salvación. Cantándole a ese ídolo ya puede llamarse María, ya puede llamarse Jesús al que van cargando ahí. Es una farsa, es una mentira que vino del mismo infierno. A Jesús no se le carga en una forma de yeso, en una forma de madera, con una forma de plata, vestido de púrpura. A Jesús no se le carga, a Jesús se le recibe en el corazón, se confiesa a Jesús con el corazón, según la Biblia en Romanos 19, y Él nos perdona nuestros pecados, nos rescata, nos redime y nos da el Espíritu Santo para santificarlos día tras día, que es progresivo. Muchísimas gracias. Les he hablado de la última semana. De la última semana es la última semana en la cual el Señor vivió de sus 3 años y medio en esta tierra. De los 3 años y medio en su ministerio terrenal. La última semana que fue llevada a la Gólgota, que fue llevada a la crucifixión. La última semana que Él se entregó por nosotros. Por lo tanto, usted sabe que Pascua lo que quiere decir es liberación del pueblo israelita de Egipto. Eso es Pascua. Y a usted, Dios quiere darle una Pascua. La liberación de sus pecados, la liberación de sus maldades, la liberación de sus iniquidades. Dios quiere darle una Pascua a usted. Pero esa Pascua no la da la religión. No la da el sacerdote, no la da el padrecito, no la da el cardenal, no la da el papa, el pontífice. Esa Pascua solamente la da el Señor Jesucristo. Muchas gracias. Reciba la Pascua, reciba la liberación en Romanos 19. Recíbala, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la Pascua que Jesús quiere darte, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y se lo voy a leer porque con Biblia es mejor hablar que 1000 palabras. Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la Pascua que el Señor te quiere dar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted toma la decisión de confesar a Jesús como su Salvador, o de confesar la misa como su salvación, o de confesar la Semana Santa como su salvación, o de confesar a ese ídolo del pueblo como tu Salvador. Jesús es tu Salvador, no ese crucifijo que cargas en tu pecho, en tu cuello. Jesús es tu Salvador. Jesús quiere salvarte. Así de claro y así de claro te lo enseñé. Muchas gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que me puedas saludar al 704-236-96 o al correo electrónico poder2011@aol.com, en cualquier lugar donde usted se encuentre, y allí estamos para saludarlo día tras día. Gracias. Dios le bendiga.